Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con otro video tutorial. Me da mucho gusto tenerlos por aquí nuevamente en el canal. Y en esta ocasión vamos a ver que para mi consideración es uno de los plugins o herramientas más interesantes que puede tener el SketchUp. Se llama 1001 Bits y es bastante versátil y nos puede ayudar muchísimo en cuanto a trabajo y optimización de tiempos, porque tiene una gran variedad de elementos arquitectónicos que nosotros podemos ir generando, como les comento, rápido y fácilmente. Elementos como escaleras, puertas, muros. Podemos generar vanos personalizados de estos muros. Podemos generar automáticamente también techo a 2 aguas, a 4 aguas. Crear diferentes secciones de acero fácil y rápidamente. Podemos editar o tiene herramientas de dibujo como para realizar chaflanes, fileteados, entre otras herramientas que vamos a ver en este video, y que sin duda, chicos, es una de las extensiones que no les puede faltar al momento de estar realizando sus modelos, sus modelados, sus prácticas o algún proyecto que estén realizando. Bueno, pues vamos a comenzar. Y bueno, y para esto nos vamos a ir al inicio, a la descarga. Directamente en la página de Google, en la página de Extension Warehouse, y ya estando aquí nos vamos a teclear el plugin 1001 Bit y lo vamos a buscar y ya nos va a aparecer. Le vamos a dar clic para ingresarlo. Y ya cuando estemos aquí dentro ya de la extensión, le vamos a poner en descargar. Y ya cuando esté lista la descarga, nos regresamos al SketchUp, nos vamos a ventanas, administración de extensiones, instalar extensión, y nos vamos a las descargas, y donde nos mencione aquí la extensión 1001 Bits, le vamos a dar abrir. Le vamos a dar abrir y automáticamente ya nos los va a mandar. Ya nada más lo buscamos aquí donde están todas las extensiones que ya hayamos ingresado y le damos clic para que nos aparezcan todas las herramientas. Bueno, vámonos con la primera herramienta, y para esto voy a crear una especie como de muro. ¿Y qué es lo que nos va a hacer esta herramienta? Nos va a crear puntos específicos sobre esta área que nosotros estemos desarrollando, para generar o crear cualquier figura que nosotros pretendamos hacer. Y para mostrarlo le vamos a dar clic aquí a la primera herramienta, le doy clic a esta área, y no sé, yo creo que sobre este eje me marque un punto a esta distancia, y quiero que sobre este eje me marque este punto de aquí. Y ahora sí ya podemos nosotros, teniendo como referencia estos puntos, podemos realizar pues la figura que nosotros deseemos. Bueno, entonces básicamente esta es la primera herramienta, el crear puntos específicos en cierta área que nos va a servir, como les comento, de referencias para crear lo que nosotros andemos buscando, querramos realizar. Ahora vámonos con la siguiente herramienta. Bueno, vámonos a la siguiente opción. Y la siguiente, voy a poder dividir mis aristas en diferentes segmentos. Por ejemplo, si yo selecciono esta arista y me voy al icono, me viene este cuadro de diálogos donde me da diferentes opciones en la cual yo pueda dividir mi arista, como por ejemplo, y por defecto tengo aquí que mi división la puedo hacer en 10 partes. Si yo le doy clic, ya me creó esta división, y si se dan cuenta, la dividió en 10 partes iguales. O también puedo hacerla, me da la opción de que si yo selecciono una misma y me voy ahora a esta opción, me da la posibilidad de que yo pueda dividir esta misma arista, pero a partir del centro, en 10 partes, pero con la diferencia de que al hacerlo desde el centro de la arista me va a crear
9 partes iguales y el último espacio me va a hacer todavía una subdivisión más sobre la distancia que yo tenga. O también puedo crear o subdividir o dividir las aristas con esta opción de aquí, darle una distancia específica a cada división. Por defecto viene 30, igual así lo voy a dejar, y viene la subdivisión a distancia de 30 centímetros a partir del centro, como me indica aquí. Y aquí básicamente lo que me hizo es la misma operación anterior, pero dividió mi arista en 30 centímetros de espacio. A partir de la mitad, entonces quiere decir, como en la operación anterior, que el espacio último me hizo una subdivisión también sobre de la misma arista. Bueno, y si continuamos viendo las demás opciones que nos dan, bueno, ya ustedes con más tiempo pueden estar verificando las demás opciones. Yo rápidamente se los voy a hacer ver. Si le damos clic a la arista, aparte de la opción que ya vimos, que nos divida la arista en 30 a partir del centro 30 centímetros, también nos da la opción de que divida esta misma arista de la mitad, como lo pueden ver aquí. Hago una subdivisión desde el centro, 15 y 15, en este caso porque le estoy dando 30, y el siguiente espacio sea de 30 centímetros, como lo pueden ver aquí. Y bueno, como les comento, ustedes pueden ya estar verificando las opciones. Yo rápidamente se los comento. La otra opción es que sobre esta misma distancia no voy a variar mi espaciamiento de 30 centímetros como lo he dejado, que viene por defecto, pero que haga la división a partir del inicio de toda la arista. Creo este espaciamiento de 30 centímetros a lo largo de toda esta línea. O por último, que nos cree sobre lo largo de toda la línea un espacio que no exceda el valor que yo le di. Por ejemplo, si yo le doy 50, que me la genere y que mis divisiones no excedan esa cantidad que yo ya le había mandado. Y bueno, aquí ustedes me pueden preguntar que las dos opciones podrían ser iguales, pero no, porque si nos acercamos más a la opción anterior, me hizo una división de la línea a 30 centímetros, más sin embargo, al final me dejó un espacio que ya no es de 30 centímetros, me lo dividió, pero el último espacio ya no es de la distancia que yo le había designado, y sin embargo, en esta última opción que les comento, toda mi línea me la dividió en una sola distancia específica que yo le di. Y bueno, esta sería la segunda opción. Ahora vámonos con la tercera opción. Y la tercera opción es alinear bloques, y también va a ser muy útil para alinear mobiliario cuando nosotros querramos hacerlo o que quede alineado a cierto muro que nosotros ya estemos proyectando. Y lo vamos a ver de esta manera. Si yo selecciono este bloque que lo tengo en un grupo y quiero que esta cara se alinee a la parte de arriba de este elemento, lo voy a alinear simplemente seleccionando el bloque, selecciono la opción, quiero que esta cara, si le doy clic aquí y lo bajo, se me alinee a este punto de aquí, y ya lo tengo. Esta sería la tercera opción de esta herramienta, que bueno, también puede ser útil en ciertas situaciones. Ok, vámonos con la siguiente herramienta, y la que sigue nos va a crear líneas perpendiculares únicamente en la arista que primeramente estaremos seleccionando o que hayamos seleccionado en esta cara. Por ejemplo, si yo tengo este elemento y yo quiero hacer líneas perpendiculares sobre esta arista que tengo aquí, lo puedo realizar. Más sin embargo, que quisiera hacer líneas perpendiculares sobre de esta, no me lo va a leer, solamente me va a leer las caras de las primeras selecciones o líneas que yo ya lo tenía o ya yo había dibujado. Entonces básicamente es lo que nos va a hacer esta herramienta,
únicamente líneas perpendiculares. Por ejemplo, si yo ya me voy a este punto y me voy a este punto, son líneas perpendiculares a esta arista ahora. Y si yo quisiera hacer una línea perpendicular sobre esta arista de aquí, ya no me lo va a leer. Como se pueden dar cuenta, no me lo lee, nada más me va a separar las caras de las primeras selecciones que yo ya había hecho. Y ya podemos comenzar a modelar nuestra geometría. Y bueno, esta es la cuarta herramienta del plugin. Ahora vámonos con la siguiente. La siguiente herramienta que vamos a ver nos va a permitir, aquí ya lo tengo, proyectar cualquier geometría que nosotros deseemos sobre un plano o cualquier plano inclinado en el ángulo que nosotros también le designemos a partir de 3 puntos, y lo vamos a ver en estos momentos. Si yo selecciono aquí y voy a indicarle que sobre este plano, a partir del primer punto, segundo punto que es la base, y le voy a asignar que en todo este plano, sobre este ángulo que estamos observando aquí, se proyecte esta geometría como lo estamos observando. Yo comienzo con clic derecho a trazar la geometría, y si se dan cuenta, se está proyectando sobre el plano que yo bueno, ya dibujado aquí o mostrado aquí. Le doy doble clic para terminar. Ya me lo trasladó o me lo proyectó a este plano inclinado con un ángulo que yo ya le había asignado. Con la siguiente opción también vamos a generar un plano inclinado, pero a partir de la media o de un promedio de las diferentes alturas que nosotros tengamos ya asignado sobre un plano ya establecido. Como por ejemplo, si yo le asigno la opción y voy marcando cada una de las alturas que yo ya haya proyectado y las uno, me va a generar un plano, pero a partir de la media o de un promedio, podríamos decirlo así, de las diferentes alturas que vaya calculando la herramienta. Le doy doble clic para generarlo, y si se dan cuenta, me generó este ángulo o esta inclinación del plano, pero a partir de la media o del promedio de las alturas que calculó en cada uno de los vértices o de los puntos que yo ya había dibujado. Vámonos con la siguiente opción. La siguiente opción va a ser muy parecida a la herramienta de Follow Me o Sígueme, y vamos a generarla, vamos a mostrarla a partir de otro plugin. Ya ven que a mí me gusta en cada uno de los tutoriales de las guías de las extensiones darles como un plus para que ustedes tengan más opciones en sus prácticas. Lo voy a hacer a partir de una herramienta que se llama Crea hélices a partir de una curva. De hecho, también se los voy a dejar en la descripción el enlace. Vamos a crear esta curva de esta manera y vamos a crear una espiral o hélice. Para esto yo le voy a dar estos valores. Ya ustedes, si bajan la extensión, pueden darle diferentes opciones. Yo así lo voy a dejar y lo voy a generar, y me va a mandar esta espiral. Y ahora sí vamos a hacer una especie como de rampa o de tobogán, y aquí también nos vamos a adelantar un poquito para utilizar, porque vamos a hacer una forma para que cree este tobogán, y vamos a ocupar estas dos opciones, que es el fileteado y el chaflán. Entonces vamos a ver tres opciones de esta herramienta en una sola. Si yo por ejemplo vamos a crear
Vamos a crear una especie como de, ok, este rectángulo. Y ahora voy a hacerle primero, bueno, voy a copiarla. Vamos a copiar el fileteado y el achaflanado sobre esta figura. Vamos a seleccionarla toda. Bueno, vamos a seleccionar en un grupo para que no nos cree problema. Perfecto. Vamos a crearle primeramente un fileteado. Le doy a este punto y a este punto y le voy a dar 1. Ya me creo este fileteado y ahora si yo le vuelvo a dar a estos dos puntos, ya tengo asignado el 1 como dato y ya lo tengo aquí. Y ahora vamos a ocupar el chaflán nuevamente y voy a asignarle un achaflanado a este punto, para que mi chaflán a partir de, a ver, vamos a darle 1, aquí vamos a darle 1 y a ver qué tal nos funciona. Vamos a dejarlo así para que se vea bien, para que se pueda percibir mejor más que nada. La diferencia entre el fileteado y el achaflanado para crear diferentes figuras. Ya que tengo otras figuras, para que pueda funcionar el plugin de Follow Me, necesito generarle unas caras, porque al momento de hacer estas operaciones de fileteado y chaflanado me quitó la cara que tenía, pero esto no hay ningún problema. Yo lo hago, doy clic derecho y me voy aquí en generar caras y me la genero igual. Y listo. Ya ambas ya están seleccionadas como caras y ahora sí voy a ocupar el plugin de Sígueme y para esto selecciono mi espiral, le doy plugin al icono y me va a marcar estos puntos que yo lo traslade hacia mi trayectoria o mi camino que yo ya había generado a partir de aquí, y le doy clic y espero a que me lo genere. Y listo, ya con mis dos secciones. De esta forma, la achaflanada me va a mandar con la herramienta de Sígueme esta forma que tengo aquí con la trayectoria de espiral que yo ya le había hecho con esta sección, con la herramienta de chaflán, que nos adelantamos un poquito como les había dicho, y la siguiente sección con la herramienta del fileteado nos creó esta forma que, a diferencia del achaflanado, en este caso las esquinas están boleadas y en el achaflanado las esquinas no las manda rectas. Entonces de esta forma podemos, y con estas opciones podemos crear este tipo de formas, como les comento aquí, la fileteada y la chaflanada, con esta opción muy parecida a la opción de Sígueme. La siguiente herramienta nos va a ser muy útil en función de poder generar o crear cimentaciones como zapatas corridas o zapatas aisladas, y vamos a verlo de esta forma. Si yo, por ejemplo, parto a partir de un cubo, lo extruyo y yo quisiera, por ejemplo, a ver, voy a crear 3 copias de esto. Quisiera crear una zapata corrida, por ejemplo un escarpio. Para aquellos que no saben a qué me refiero con escarpios, es a esta forma diagonal o talud que ven aquí. Y normalmente este tipo de cimentación, como una zapata corrida a un escarpio, van en las colindancias, en las construcciones entre lenderos de una casa o de un terreno u otro. Y bueno, la siguiente opción o herramienta que vamos a ver del plugin es esta que tengo aquí, en la cual vamos a poder generar extrusiones o cortes a partir del seguimiento o el patrón que nos está formando este prisma, que con la extrusión normal no lo podríamos hacer porque nos genera una extrusión o un corte vertical. Más sin embargo, si yo me voy a la cara de aquí y genero mi herramienta, me va a generar ya sea un corte o una extrusión, pero siguiendo el mismo patrón o seguimiento del prisma que estoy creando. Y así, con base a esta función, ya podemos generar la altura de la corona de estos prismas, o en este caso un cimiento que estemos generando,
podemos designarla, ya sea recortarla o hacerla más alta. Bueno, también va a depender, por ejemplo, de un estudio, ¿no?, de cimentación, qué altura nosotros querramos designarle a esta cimentación, y ya realizar nuestra zapata corrida con esta respectiva trave de desplante fácil y rápidamente. O una zapata corrida a 2 escarpios, por ejemplo, si yo selecciono y hago de esta forma y quiero extruir esta cara de aquí, que si se dan cuenta con la extrusión normal me la genera de esta manera, y yo no la quiero así. Yo quiero que se me vaya sobre el eje de los verdes o sobre los ejes horizontales, me lo extruya, y con esta función lo puedo realizar. Le doy clic a la cara y me va a crear la extrusión, y ya tengo mi zapata corrida a 2 escarpios. Ya puedo generar mi trave de desplante, o también zapatas aisladas de esta manera. Puedo seleccionar mi altura, ya sea más alta o más chica, para recorte. O con mi corona más alta, y a partir de aquí ya crear una columna con esta base. Y bueno, también con esta herramienta podemos crear otras muchas formas, pero yo, en mi punto de vista, yo lo utilizo mucho para crear cimentación. Con la siguiente herramienta vamos a crear formas radiales, como por ejemplo botellas, jarras, jarrones. A partir de estas secciones podemos crear postes para barandales, molduras en circunferencias. A partir de esta función que tengo aquí, por ejemplo, vamos a iniciar con seleccionando esta sección. Si yo le doy clic a este icono, me va a aparecer este cuadro de diálogos donde voy a poder especificar los parámetros que yo le voy a crear a esta revolución. Yo le voy a pedir que el giro que me haga sea de 360 grados. El número de superficies o de segmentos es que tan definido quiero que se haga esta forma. Y la escala de la revolución yo lo voy a dejar aquí en 1. Voy a crearla a partir de este eje que tengo aquí, para que me aparezca la forma que yo quiero. Ya lo tengo de esta forma. O también puedo crear, si yo abro más el eje, lo puedo hacer más ancho aún, pero a partir de esta sección yo quiero crear esto. Selecciono, dejo estos mismos datos como están y que me lo haga sobre de este eje que tengo aquí. Ya lo tengo. También, si yo selecciono esta sección y ahora quiero que mi revolución lo haga a partir de este eje, puedo crear esta forma. Con la siguiente herramienta vamos a poder modificar los vértices de un elemento. Por ejemplo, si yo tengo este prisma, y al momento de yo darle clic al icono este de aquí, el de mover y seleccionar vértices para modificar la entidad, podemos ver que si yo lo dirijo este vértice a cierto punto, puedo modificar la entidad o el prisma completa dependiendo dónde quiera mover mi vértice y qué quiera hacer con él. ¿Ya se dieron cuenta? Puedo manipular y puedo modificar este elemento a partir de sus vértices. Y por ejemplo, no sé, a partir de este marco que yo quiera modificar, quiero que esta parte de aquí se cierre o se abra, y aquí también puedo modificar a partir de sus vértices estas formas, como lo pueden observar. Para la siguiente opción
Esto va a ser muy útil, por ejemplo, cuando estamos, y no sé si les ha llegado a pasar, al momento de estar generando planos o dibujando. Hay situaciones o hay ocasiones donde no logramos o no percibimos que no se intersectan unas aristas con otras al momento de estar generando los muros, y luego por esas razones luego no alcanzan a generarse las caras para hacer el levantamiento de estos mismos. Precisamente con esta opción podemos solucionar este problema cuando no se logran intersectar. Yo aquí lo estoy haciendo de una manera perceptible, pero hay ocasiones que no nos damos cuenta de esto. Por eso lo hago así, para que se pueda ver mejor. Selecciono esta arista y me voy a la que quiero intersectar, y si se dan cuenta me muestra una proyección de cómo vais a intersectarla al punto de la arista que yo quiero que se realice, y le doy clic para que me lo genere, y así ya cerró estas aristas y poder generar mis caras respectivas para levantar o realizar el levantamiento de los muros. Vámonos con la que sigue. Con esta opción podemos generar líneas paralelas o offset, o una especie como de equidistancia, pero a partir de lados independientes. Es muy parecida a la función de equidistancia, pero la diferencia es que aquí no lo hace en forma completa, ¿no? Está formando un offset forma completa a la figura que nosotros tenemos. La diferencia de esta función es que nos va a crear offset. Aquí le pongo vamos a ponerle 3 porque es grande el rectángulo, y me va a crear offset, pero a partir de los lados que yo vaya seleccionando. Y también me puede generar offsets sobre los ejes, por ejemplo, que yo quiero un offset de 3 sobre el eje azul o en la altura del eje azul, y podemos observar que este offset también me lo creo a 3 metros de distancia. Entonces básicamente lo que hace esta función es generar offsets tanto en los ejes que nosotros querramos, pero lado por lado, ya sea en cualquiera de los ejes, en el eje verde, el azul o el rojo, depende como nosotros lo deseemos. La siguiente herramienta que vamos a ver es el corte horizontal, que es muy parecido a, por ejemplo, cuando le damos doble clic a la cara y queremos copiarla, hacemos un corte. Esta herramienta nos va a hacer la misma operación, pero simplemente y sin necesidad de estar seleccionando los elementos. Simplemente nos vamos al icono y seleccionamos los puntos que nosotros querramos realizarle o donde queremos hacer el recorte, y le damos clic y nos van al recorte con caras totalmente independientes. Y así ya podemos nosotros crear o seguir modelando conforme nosotros querramos nuestros elementos. La siguiente herramienta, de hecho es una es una herramienta muy funcional, y es funcional porque nos va a permitir, a partir de un área, por ejemplo, que estemos proyectando una casa y tengamos un área de un cubo de escalera, por ejemplo, de este estilo, que esta área ya la tengamos designada, por ejemplo, para que haya una especie o se proyecte una escalera de este modo. Podemos designarle una altura específica dependiendo de nuestro proyecto, por ejemplo de 3 pisos, y podemos designar que esta arista o esta proyección, este camino, se proyecte la altura específica que nosotros decimos, y a partir de ahí ya poder generar nuestra escalera, por ejemplo una rampa, ya depende de lo que nosotros estemos realizando. Si seleccionamos las aristas, le damos clic al icono y nos va a mandar un cuadro de diálogos donde nosotros podemos asignar la altura que nosotros deseemos a esta arista,
Por ejemplo, yo para que se vea mejor vamos a ponerle 6. Estos ángulos los voy a dejar así. Lo demás, y le doy seleccionar que este punto sea el punto inicial y este punto sea el punto final. Y si se dan cuenta, ya me hizo una proyección siguiendo este camino a una altura de 6 metros. Y ahora si nosotros verificamos que precisamente sea la altura que andamos buscando, achicamos y efectivamente nos va a dar una altura de 6 metros. Bueno, pues vámonos con la siguiente opción. Y la siguiente herramienta va a ser muy parecido al copiado múltiple, donde nosotros vamos a poder, por ejemplo, hacer una copia de, por ejemplo, estamos diseñando un proyecto donde tengamos que mostrar o proyectar columnas para los ejes de este proyecto. Con esta herramienta lo podemos hacer simplemente agrupando el elemento que tenemos y yéndonos a la herramienta nos menciona el número de copias que nosotros queremos en la distancia que ya tengamos establecida, y también la distancia, a qué distancia nosotros la querramos según nuestro proyecto, a cada metro, 50, ya depende de cada uno del proyecto que esté realizando. Y gracias a esta opción lo podemos realizar. Por ejemplo, estos datos los voy a dejar así. Tengo proyectado, o aquí en mi cuadro de especificaciones tengo un número de copias de 10. Ahorita lo voy a dejar así. Con estos datos que tengo me va a hacer el espaciamiento, me va a hacer el número de copias dividido entre la distancia que yo tengo aquí proyectada. Le voy a dar un punto inicial, le voy a dar un punto final para que me marque esas 10 copias que yo ya había designado en el cuadro de diálogos. Ya ustedes con más tiempo pueden seguir investigando sobre esta herramienta. Yo, para efectos de este tutorial y para que no se haga más largo, lo hago ya con estos datos ya que me vinieron por defecto ya en la herramienta. Esperamos a que nos lo genere, y como se dan cuenta está alineado perfectamente a mi arista o al eje que tengo aquí proyectado. Nuevamente vamos a hacerlo agrupado, seleccionamos, le doy clic, punto inicial, punto final y listo. Y esta herramienta, como podemos observar, es muy parecida a la copia múltiple. Ya lo tenemos de esta manera. O también podemos hacerlo rápidamente en una trayectoria diagonal, como lo están viendo aquí, siguiendo la misma operación, y nos va a crear igual la misma proyección, pero sobre esta línea en diagonal. Ok, para la siguiente opción, la siguiente herramienta, y por eso lo hice de esta forma, vamos a ponerle ocupé esta herramienta para más o menos proyectar una especie como de un proyecto de una nave industrial o un edificio con estos ejes. Para agilizar más este proceso, la siguiente herramienta, si se dan cuenta, esta lo que hace es hacer una copia múltiple, pero sobre una trayectoria lineal. La siguiente herramienta nos va a ser aún más útil, porque vamos a poder realizar una copia múltiple, pero sobre los ejes transversal y longitudinal, a partir de un plano donde se proyecte un edificio o una nave industrial, como lo había comentado, y agilizar más este proceso para poder proyectar, por ejemplo, estas columnas en cada uno de sus ejes, ¿no? Como está aquí proyectado. En este caso podemos generar esta copia múltiple a partir ya de algo, ya de una distancia ya establecida. Por ejemplo, si yo le doy clic a la columna, me voy al cuadro de diálogos donde me indica, y antes, bueno, necesito ver cuántas columnas tengo, tanto en este eje. En este caso, en el eje rojo, tengo 6 columnas,
En el eje verde tengo 4 columnas, entonces al seleccionar ya el elemento, yo le voy a indicar aquí en el cuadro de diálogos que en el espaciamiento, como está aquí indicado, la distancia es de 5 por 5 y el número de columnas, tanto en el eje rojo me está indicando aquí, tengo 6, y en el número de filas o en el eje verde tengo 4, entonces así lo voy a indicar según mi proyecto y le voy a dar aquí en Blue Array o arreglar la modulación y me indica un punto de referencia donde se van a generar cada una de las columnas sobre cada uno de los vértices de estos ejes. Yo voy a indicarle que lo quiero generado a partir del centro de las columnas y me va a indicar un punto inicial, se lo indico aquí, punto final, y sobre este punto aquí, y como pueden observar ya me generó la modulación rápidamente para agilizar más el tiempo en dado caso que tengamos este tipo de proyectos. Los ejes de las columnas donde yo las quiero que vayan proyectadas. Ahora aquí, como estamos viendo, como yo de punto de referencia le puse que lo quiero en medio, bueno, en los límites pues obviamente no van aquí, ya es cuestión rápidamente, no sé, de mover rápidamente ya proyectado hacia su posición correcta y listo. Rápidamente ya tenemos generado toda la distribución en cada uno de los ejes, las columnas respectivamente, de una manera fácil y sencilla. Con la siguiente herramienta vamos a crear una modelación circular y para esto vamos a utilizar nuevamente esta columna para mostrarlo rápidamente. Nos puede servir tanto, como les comentaba, para modular ya sea cualquier elemento que nosotros tengamos y queramos proyectarlo o arreglarlo, modelarlo sobre una proyección circular, dependiendo nosotros el ángulo que nosotros podamos generarle, ya sea un arco en 180 grados o un círculo completo 360 grados, dependiendo lo que nosotros querramos de la situación en que nosotros queramos modelarlo. Si yo selecciono nuevamente el modelo y aquí me está diciendo qué ángulo quisiera yo darle, vamos a asignarle un ángulo de 360 grados, qué número de entidades o de elementos voy a poner, vamos a ponerle 12 y bueno, aquí vamos a ponerle 0. Ahorita vamos a ver con el siguiente ejemplo para qué es esta opción. Voy a hacer que lo genere sobre de esta línea que tengo aquí y ya lo tengo. Si se dan cuenta, me creó una modulación circular y si yo quisiera, por ejemplo, aquí 360 grados, obviamente si yo quisiera generarle la mitad o solamente un arco, pues le voy a dar 180 grados, ¿verdad? Vámonos con otra opción que podemos utilizar con esta herramienta para generar, por ejemplo, en este caso, escaleras en abanico. Aquí tengo proyectado, lo que exagero un poquito para que se pueda visualizar mejor, tengo proyectado un escalón, una escalera circular con este número de escalones. Les repito, lo exagero un poco, pero bueno, ustedes lo van a ver de esta forma. Ya tengo modulado mi escalón. Si yo lo selecciono, me voy a la herramienta y aquí voy a decirle que me lo genere igual a 360 grados esta escalera en abanico con mi número de escalones que ya tengo proyectados, que son 24, y aquí sí le voy a poner una altura, vamos a ponerle de 4, o sea, le estoy exagerando, es nada más para que se pueda visualizar mejor para fines prácticos del tutorial. No es algo así real, pero bueno, eso nada más para efectos de este tutorial y se vea de esta manera y se den cuenta de la capacidad de esta función, de esta herramienta, de poder modelar rápidamente escaleras de este tipo bajo ya un proyecto ya designado, y nos queda de esta manera. Bueno, vámonos con la siguiente herramienta. La función que sigue es de las más interesantes, y bueno, el plugin en general
El 1001 bits es de los más importantes y de los más versátiles que podemos encontrar para este programa, ya que nos ayuda a modelar y tenemos muchísimas funciones que podemos encontrar para realizar más rápidamente y generar el modelo o un modelado 3D de manera muy eficaz. Le damos clic a la función y aquí nos está dando en el cuadro de diálogos diferentes especificaciones donde podemos comenzar a generar el muro a partir del límite derecho o límite izquierdo o en el centro de muro. Aquí nos vienen otras especificaciones como son el ancho de muro por norma, y bueno, y depende el material que estemos utilizando, block, tabique, va a variar el ancho de muro ya con el acabado de yeso. Normalmente son de 15 a 20 centímetros dependiendo del material y el block o el tabique que se esté utilizando para generar los muros. Vamos a dejarlo de 15 centímetros de espesor y vamos a dejarle un entrepiso a una altura normal, estándar, de 2,50 metros, y vamos a comenzar a generarlo a partir del límite izquierdo del muro. Voy a comenzar, me voy a posicionar en este punto. Recuerden que lo voy a generar sobre el límite izquierdo, por eso me pongo en este vértice y comienzo a generar rápidamente, y ya podemos ir forjando con la proyección que nos está mostrando, adaptándola al plano que ya tenemos ya dibujado, y le damos clic al final para generar, y ya tengo generado esta parte del muro del proyecto. Vamos a comenzar a generar los demás muros. Yo para este proyecto voy a generar todo a partir de mi límite izquierdo. Ya ustedes, depende de su proyecto, porque es lo que se me facilita más para este plano que están observando. Rápidamente, si se dan cuenta, lo voy a generar y lo voy a pasar todo parejo. No importa que esté tapando de alguna manera ventanas y puertas, porque esto nos va a servir para las siguientes funciones que tiene el plugin. Ahorita rápidamente voy a terminar de modelarlo. Bueno, pues ya terminé de levantar rápidamente estos muros. Si se dan cuenta, hasta en las diagonales que tengo aquí proyectadas, e inclusive el muro curvo que tengo aquí, quedó perfectamente modelado y generado. Solamente me modelé, bueno, levanté los muros de la planta baja de los dos planos que tenía aquí. Ya ustedes con más calma pueden seguir averiguando más sobre esta función del plugin. Pero bueno, yo para efectos de este tutorial y para no hacerlo más largo, solamente la planta baja. Bueno, pues la siguiente herramienta, y precisamente por eso al momento de utilizar la anterior opción de levantar muros, si se dan cuenta los levanté y todos los hice ciegos, porque la siguiente herramienta nos va a permitir crear vanos o huecos para poder generar ya sea puertas o ventanas del modelo 3D que estemos generando ya en nuestro plano. Entonces vamos a hacerlo, le damos clic a la opción. Aquí me está diciendo en el cuadro de diálogos tanto el ancho como la altura del vano que yo voy a generar o voy a crear. Para esto, bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, aquí en esta puerta de acceso, yo tengo proyectado
un ancho de 1.10 y vamos a hacerlo. Le doy clic en la opción. Normalmente, bueno, por normativa aquí en México la altura de las puertas es a 2 metros, 2,10. Entonces vamos a hacerlo así. Yo le voy a generar el ancho de 1.10 con una altura de 2.1 y lo genero. Me voy a posicionar, si me dan cuenta ya aquí me marca el cuadro del vano que me va a generar. Le doy clic en este punto, le doy clic y como es una puerta, pues no le doy una altura específica porque es a ras de piso. Entonces simplemente le doy clic nuevamente y si se dan cuenta ya me generó el vano de la puerta que que tengo proyectada ya aquí en mi plano. Y bueno, acá vamos a hacerlo aquí nuevamente. Aquí tengo un ancho de 1 metro y así lo mando. Y listo. Se dan cuenta, crea de una manera muy eficaz y rápida los vanos o los huecos de las ventanas que nosotros decíamos. Por ejemplo, vamos a crear el vano de esta ventana. Aquí me indica que tengo un ancho de 1.10. Bueno, lo voy a mandar así el dato. 1.10. Y bueno, aquí en la altura, bueno, si una ventana normalmente están a 1 metro de nivel del piso hacia la base del hueco o de la ventana. Tengo 2.50 de entrepiso. Normalmente las traves de cerramiento son de 20-25 centímetros. Por lo tanto la altura va a venir de 1.25 y se lo mando. Mando el hueco, mando aquí la altura, le voy a decir que 1 metro. Y listo, ya está generado mi hueco en esta ventana. Y así sucesivamente hasta completar ya todos los vanos y huecos tanto de ventanas como de puertas de mi proyecto. Ok, bueno, pues ya terminé rápidamente de generar estos huecos de las ventanas de mi plano que tengo ya aquí dibujado. Es muy rápido, muy eficaz y nos ahorra muchísimo tiempo y sin duda es una opción muy interesante. Bueno, pues vamos con la siguiente herramienta que nos va a permitir modelar o modular rápidamente. Si estamos, no sé, aquí yo tengo una especie como de, vamos a decirlo así, un edificio y quiero modelar o modular unas fachadas. Quiero que esta fachada, estas caras que tengo aquí lleven esta forma, esta modulación que esta herramienta me lo va a permitir. Una especie como de ranuras o surcos que voy a poder crear a partir de ciertos parámetros que yo le voy a establecer. Ya los tengo aquí, ustedes ya pueden estar investigando y ingresar en los parámetros que ustedes quieran. Yo ya lo tengo de esta forma para agilizar el video y les voy a decir que me lo cree a partir de este punto. Y si yo le doy clic aquí, y bueno, pues ya lo tengo. Si se dan cuenta la modulación que nos ofrece esta herramienta, aquí se puede percibir mejor. Y bueno, nos puede servir para modular diferentes tipos de fachadas o hasta, ¿por qué no?, hasta el momento de modular también muebles si nosotros así lo deseáramos. Y bueno, es bastante interesante. Ya ustedes ahora sí van a poder, depende de lo que ustedes quieran mostrar o proyectar, ya ustedes pueden hacer lo que ustedes deseen. E incluso también en formas esféricas. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a dejarlo así. Clic aquí. Espero que me genere la modulación. Y listo. Bueno, como pueden ver, tanto en formas o polígonos
regulares como también formas esféricas. También se pueden hacer este tipo de modulaciones. Ya ustedes pueden investigar con más tiempo sobre esta interesante herramienta. Ok, pues vámonos con la siguiente herramienta, que también son muy interesantes. Son estas que tengo aquí, porque nos van a permitir generar diferentes tipos de escaleras. Si le damos clic a la primera opción, nos va a mandar este cuadro de diálogos, donde aquí podemos ver diferentes o 4 tipos diferentes de escaleras. La tipo A, que es la escalera más común. La tipo B, que es este tipo de escalera que está forjada o adaptada a cada uno de los escalones. No es muy común, no es muy normal. La más común es esta que tengo acá, por el sistema constructivo que enmarca toda esta escalera al momento de estar en obra y ejecutar, bueno, realizarla, construirla. Se cimbra todo lo que es el tiro de la escalera, se hace su respectivo armado, posteriormente se van colando cada uno de los escalones. En la escalera más común, bueno, tenemos este tipo de modelado de escalera. Tenemos el tipo C, que se adapta, o más que nada es una escalera de herrería por los perfiles que estamos viendo aquí, o también se puede adaptar por estos perfiles, una especie como de PTR que aquí estamos viendo. Y bueno, al momento de modelarla pues, se puede texturizar con diferente, bueno, ya sea con material de madera o puede ser material de acero, ya es opcional. Y bueno, estos son los 4 tipos de escaleras. Aquí los parámetros que estamos viendo nos va a indicar cada uno. Si yo le doy clic aquí, específicamente nos está dando la información de cuáles son los datos que le vamos a ingresar para proyectar este tipo de escalera. Recordemos, y lo vimos en uno de los videos anteriores, para que una escalera sea idónea o sea cómoda por normativas. Bueno, eso va a depender de cada lugar o de cada país donde nos encontremos. Por ejemplo, aquí en México ya lo habíamos visto en otro video. Por normativa son cantidades mínimas y máximas para la huella. La norma nos pide que la huella la huella mínima para que sea una escalera idónea es de 25 a 30 centímetros, y el peralte o la contrahuella para una escalera, como les comento, una escalera que no se haga pesada, que no se haga cansada, es entre 17 y 18 centímetros. Va a haber casos, por ejemplo, que por los espacios reducidos en ciertas zonas o en ciertos lugares, nos va a obligar a ver este tipo de escaleras, donde si se dan cuenta, para ganar esta medida o este espacio por norma, o lograr los 25 a 30 centímetros, bueno, vamos a encontrar este tipo de escaleras precisamente para lograr la huella pertinente o la huella ideal. En estas situaciones, cuando los espacios son muy cortos, este tipo de modelado de escalera nos va a permitir ganar esta huella que es idónea, o por norma podamos lograrla. Vamos a regresarnos, y si le ingresamos ya los datos, aquí ya tiene por defecto estos datos. No los voy a mover, nada más voy a indicarles, y específicamente aquí nos están dando por las letras. Por ejemplo, la letra A nos va a indicar el ancho de la escalera. Por ejemplo, la letra B nos va a indicar el peralte. Aquí vamos a cambiarlo, vamos a ponerle 17 por norma, como les había comentado. La letra C, como lo vemos de esta manera, nos va a indicar la huella, 30 centímetros. Y bueno, ya aquí ya son otras opciones. Por ejemplo, la altura del barandal, si se dan cuenta, bueno, ahorita lo vamos a ver. El barandal, a qué altura lo queremos, y otras especificaciones que, dependiendo ya la forma o el tipo de la escalera, ya nos va a dar estas medidas. Por ejemplo, en este caso, en este tipo de escalera, las medidas de los rieles, de las secciones, de la sección de la viga, y bueno, ya son diferentes especificaciones que nosotros vamos a ir ingresándolo dependiendo la escalera que nosotros querramos proyectar. Y bueno, y me faltó otra y muy importante para este tipo de escaleras, es el ancho de la losa que les comentaba, que es la opción D. Si lo vemos de esta forma, aquí nos indica el ancho de la losa. Normalmente
o regularmente la losa de un tiro de escalera es de 10 centímetros. Le ponemos punto 10 y ahora sí lo vamos a crear. Yo le doy clic aquí y ya lo tengo de esta forma. Si se dan cuenta, bajo las especificaciones que yo le di, se crea este tipo de escalera y nos proyecta una especie como de líneas que asemejan los barandales o los rieles que nosotros querramos proyectar. Ya con otras herramientas podemos forjar cada uno de los barandales y también es muy útil. Vamos a ver rápidamente la siguiente. Vamos a ver la tipo B rápidamente. Y bueno, ya nos aparece esta escalera que les comentaba que no es muy común, ya que bueno, estética y principalmente estructuralmente no es lo más recomendable, ya que bueno, la losa del tiro de escalera, la losa armada y acolada, le va a dar más estabilidad, ya que es la que va a recibir todo el peso, la carga repartida en los dos niveles a la que va anclada, y precisamente por esa razón constructivamente es mejor el tipo A, porque brinda una mayor estabilidad. Bueno, vámonos con la tipo C. La escalera como una especie como de una escalera de herrería, que se dan cuenta con las especificaciones. Ya en el cuadro de diálogos le van a ingresar el ancho de la viga, el espesor de cada una de ellas, igual tanto los peraltes como las huellas. Y vámonos con la última, la tipo C, que nos va a forjar una escalera de esta manera, con este perfil tipo PTR. Ya al momento de texturizar, como les decía, ya pueden ingresarle un material ya sea de madera o también de acero, dependiendo cada uno de ustedes. Vámonos con la siguiente opción. Estas son escaleras de un solo tiro. Vámonos con la siguiente, que nos va a crear escaleras en U, y básicamente son los mismos datos que en las opciones anteriores, simplemente vamos a variarle igual dependiendo del proyecto en lo que nos encontremos, y son dos opciones, tanto del lado izquierdo proyectado del lado derecho, y vamos a crearlo y listo. Vámonos con el siguiente. Igual es la misma escalera, pero con los escalones forjados de esta manera. Básicamente esta opción sigue la misma tendencia que la escalera un solo tiro. Primero la convencional o la más común, que es esta que vemos aquí, o este tipo de escalera, y también este tipo en herrería, pero la única diferencia que esta es una escalera en U. Y bueno, vámonos con la siguiente. Vamos a poder crear escaleras en espiral de dos tipos: ciegas, con los escalones ciegos, y con los escalones abiertos. Como lo pueden ver, la tipo B es como el escalón ciego, y de esta forma vamos a poner el tipo B. Igual también vamos a ingresarle los parámetros que nosotros querramos. Básicamente son los mismos, solamente que va a cambiar, por ejemplo, el ángulo de nosotros, los ángulos que nosotros deseemos para este tipo de escaleras. Pero bueno, básicamente son los mismos. Le ponemos en crear y esperamos a que nos lo genere, y listo, ya nos generó esta forma de escalera en espiral. Y aprovechando estas herramientas para crear escaleras, si no han visto el otro video o son nuevos por aquí en el canal, les invito a ver uno de los plugins también muy interesantes. Es el Maxter, y es un plugin también muy semejante a este que estamos viendo aquí, y que también es muy interesante, y ustedes ya van a valorar qué herramienta utilizar dependiendo en la situación en la que se encuentren, ¿verdad? Ok, vámonos con la siguiente herramienta, que es crear o generar una escalera mecánica, ¿no? Y precisamente ahorita que estoy grabando este video, me da mucho gusto que todavía esta extensión o este plugin todavía siga siendo gratuito. De hecho, está en la versión Pro, que tiene un costo, y de hecho esa opción, ese plugin tiene aún un poco más de opciones que esta extensión. Pero bueno, esta es muy completa, la gratuita es muy completa,
y nos sirve muchísimo para hacer aún modelado más avanzado. Ya, bueno, ya es cuestión de ustedes si ustedes deciden invertir. No es un gasto, porque todo lo que es conocimiento y todas estas cuestiones, yo no le llamo gasto, yo le llamo inversión. Si ustedes desean invertir en el 1001 Bits Pro, pueden hacerlo. O sea, investigar qué precio tiene, no recuerdo la verdad cuánto está, pero es bastante. Es un plugin esencial, es un plugin muy completo que podemos utilizar. Bueno, rápidamente vámonos con la siguiente opción. ¿Y por qué les digo que es completo? Porque de todas las opciones que hemos visto de escaleras, también nos da la opción de crear escaleras mecánicas, como lo están viendo aquí. Y bueno, con los diferentes parámetros, tanto el ancho de, bueno, de los barandales, bueno, del pasamanos, podemos decirlo así, la altura, de cómo queremos, a dónde queremos la escalera, del punto inicial al punto final, aquí lo podemos ver, y ya podemos crearlo. Esperamos a que nos lo genere y listo. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso les comento que me alegra mucho que todavía siga siendo gratuita, independientemente, bueno, de que esté la opción Pro o el plugin Pro del 1001 bits, pero para ser gratuita esta herramienta, la verdad es muy interesante, es muy versátil y nos ayuda muchísimo también aún para modelado avanzado, no solamente modelado 3D básico. Bueno, para la siguiente herramienta me regresé al plano que habíamos hecho con la herramienta de levantar muros para mostrar la siguiente opción, que nos va a crear marcos para ventanas. Y para esto, bueno, vamos con la herramienta rectángulo, vamos a especificarle a la herramienta la medida del marco que yo quiero en base a la ventana que tengo aquí. Me voy, la selecciono, me voy al plugin y aquí me está dando diferentes tipos de perfiles, como se dan cuenta. Una especie como de perfil con su batiente. Son estos tres, ya ustedes van a elegir cuál les conviene más. Y bueno, estas medidas ya ustedes van a variarles, yo las voy a dejar así para no alargarme más. Le ponemos crear perfil y si se dan cuenta ya creó este marco con el perfil recto que le mandé, o vamos a mandarle otro perfil, como achaflanado, y ya lo creo. Entonces, si se dan cuenta, aquí están diferentes tipos de perfiles que ustedes ya pueden seleccionar el que más les guste. Y bueno, ya si quieren modificar y ponerle ya materiales a la ventana, pero ya nada más mueven un poco esta y ya le pueden meter texturas a la ventana. Y bueno, esta es básicamente la opción para crear marcos de ventanas. Bueno, a grandes rasgos esta es la otra herramienta. Vámonos con la que sigue, y para esto no me voy a mover de aquí, de este plano, porque básicamente es la misma herramienta, pero nos va a permitir crear marcos para puertas. Igual nuevamente hacemos la misma operación, creamos un rectángulo que nos permita definir el vano o el hueco de la puerta para darle información, para mandar la información a la herramienta. Es importante que la cara quede de este lado, no quede invertida, si no el marco nos va a quedar hacia afuera. Entonces la invertimos, es importante que quede así. Nos vamos al plugin, a la opción, y básicamente igual como la anterior, son los mismos perfiles, ustedes ya van a decidir cuál, y aquí voy a dejar los mismos parámetros, ya ustedes van a decidir cuál, y le doy clic y ya tengo mi marco de la puerta ya hecho. Para la siguiente herramienta no nos vamos a mover de este proyecto, porque la que sigue nos va a permitir hacer paneles,
ya sea para muebles, o también podemos adaptarlo para hacer modulaciones de ventanas, y lo vamos a ver enseguida. Por ejemplo, yo me adentro a este grupo, selecciono esta parte que tengo aquí y me voy aquí al cuadro de diálogos, donde me va a aparecer este diagrama donde les comentaba que podemos hacer paneles de diferentes modulaciones a diferentes perfiles, perfiles rectangular, perfiles de este tipo, biselados, o también así de este tipo. Entonces aquí nosotros en los parámetros igualmente le vamos a poner el número de columnas, número de filas, dependiendo de la modulación que nosotros queramos ingresarle. Por ejemplo, vamos a hacer la más común. Estos parámetros los voy a dejar así porque ya están adaptados al vano o al hueco que yo ya tengo proyectado. Le voy a poner crear y simplemente le voy a dar clic, y bueno, ya nada más es cuestión, como lo tenía aquí con una textura, ya nada más adentrarme al grupo porque me lo manda en un grupo y cambiarle de textura a mi ventana, y ya me lo crea de esta forma. Y como les comento, también se puede modelar de esta forma o cambiarle la modulación, depende como yo o como ustedes deseen. Aquí nada más le voy a cambiarle de 2 filas por 2 columnas, le voy a poner crear, igualmente ya me lo creo de esta forma y ya nada más le cambio así. Entonces ustedes pueden continuar, como les comento, con más tiempo, cambiar el perfil de aluminio. Yo le puse una simulación de madera, pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Podemos hacer este tipo de modulaciones semejando las ventanas, y como les comentaba, también podemos hacer una especie de estantería o muebles con diferentes entrepaños a diferentes líneas, filas o columnas. Si nosotros seleccionamos igual nuevamente el icono y le damos, por ejemplo, quiero que me haga una modulación de 3 filas por 4 columnas con una profundidad, no sé, quiero hacer una especie de mueble o de estante 60 centímetros, normalmente es la profundidad, eso va a variar también. Y bueno, aquí también ya va a variar, depende del perfil que uno le quiera ingresar, un perfil biselado, por ejemplo, para este modelo que vamos a crear o esta forma que vamos a crear. Esos parámetros los dejo así, le pongo el crear y me formó esta especie como de estantería o este mueble. Como les comento, ustedes ya pueden poner el número de filas como de columnas para modelarlo dependiendo lo que ustedes quieran al momento de ejecutar o crear o modular este tipo de muebles ya en proyecto. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo pasa rapidísimo. La siguiente herramienta, vamos a crear o hasta personalizar también diferentes modulaciones en diferentes caras, ya sea para crear mueblería, para diseñar fachadas, modulaciones de fachadas, etcétera, ¿no? La opción, por ejemplo, vamos a seleccionar esta cara. Es esta opción que sigue. Podemos crear por defecto esta modulación como una especie de cuadrícula, hasta en diferente ángulo. Yo lo tengo ya estos datos ingresados, es cuando me meto aquí y aquí ya me está indicando cada una de las letras, las especificaciones de la modulación que yo quiero. En este momento lo tengo así, con un ángulo a 45 grados, y lo voy a dejar así. Le voy a poner crear y lo tengo de esta forma. Si se dan cuenta, me creo esta especie de modulación, pero también podemos modificarla. Por ejemplo, si yo le meto, ahora voy a ponerle que lo quiero, no sé, a 0 grados. Voy a bajar mi modulación, vamos a ponerle que lo quiero a punto 3 por punto 3, mi cuadrícula, un espaciamiento a cada 15, vamos a ponerlo más grande, a punto 30 por punto 30, y vamos a dejarlo así. Y ya creé esta especie de modulación. Entonces ya uno puede ir jugando qué modulación quiere, dependiendo de lo que uno vaya buscando, y lo estamos haciendo en este cubo para
para ver en diferentes caras como se puede ver. Ahora vamos a hacer una modulación personalizada. Ya quité las anteriores para crear esta forma que tengo aquí. Ahorita nos vamos a acercarme un poco. Esta forma que tengo aquí a esta cara de aquí. Vamos a ver cómo se ve. Igual seleccionamos la cara que queremos ingresarle, la forma que nosotros querramos, le damos clic a la opción y aquí nos va a indicar, o más bien nos vamos a ir a esta opción donde nos dice seleccionar forma o seleccionar perfil. Le damos clic y nos vamos a la figura que ya tenemos seleccionada. Le damos clic también y esperamos a que no lo haga. Puede ser que se tarde un poquito. Y ya lo tengo. Bueno chicos, entonces como podrán ver, esta opción es muy interesante porque esta posibilidad de personalizar cualquier superficie que nosotros tengamos con la modulación que nosotros querramos, nos permite hacer infinidad de modulaciones. En este caso con esta modulación, no sé, una especie como de juguetero, fachada de salón de fiestas, modular el muro de una habitación de un niño. En fin, ya podemos hacer muchísimas cosas con esta opción que es bastante interesante. Bueno, ahora sí vámonos con la herramienta que sigue. Para eso me voy a regresar al plano que tenía anteriormente, que tengo aquí. Y bueno, para esto le creé este rectángulo que se adapta a la ventana que ya habíamos hecho. ¿Por qué razón? Porque la siguiente herramienta vamos a poder generar persianas. Yo ya tengo ingresados estos datos en la persiana que yo quiero, persianas tanto horizontales como verticales. Y bueno, bastante claro, nos indican las letras qué valores o medidas le vamos a ingresar para ir modulando las persianas que nosotros decimos. La D, que es el ancho de la persiana, la T, que es el grosor de cada una de las persianas, el espacamiento entre cada una de ellas y el ángulo que van. Yo ya lo tengo de esta forma. Le voy a poner crear, y listo, y ya me creo mi persiana. Como lo pueden ver aquí, pueden asignar el material que ustedes o la textura que ustedes gusten, ya sea, puede ser de madera, puede ser de PVC, puede ser de aluminio, ya ustedes van a decidir. También las persianas verticales, para esto vámonos aquí. Aquí ya le había hecho el rectángulo modulado al tamaño de mi hueco, de mi vano de la ventana, para mandar igual las persianas verticales básicamente con los mismos valores que también tienen las persianas horizontales. Simplemente ya al seleccionar el rectángulo y darle crear, podemos mandarle igual nuestras persianas en forma vertical. Aquí también podemos, que se vea mejor, cambiarla aquí en gris. Si se dan cuenta, lo podemos crear de esta forma. Bueno, para la siguiente herramienta tengo esta forma, porque pretendo hacer una especie de pérgola, y con esta opción, con esta herramienta, vamos a poder lograrlo. ¿Por qué razón? Porque nos va a permitir, con base a esta proyección que tengo aquí de estas líneas, vamos a crear un perfil cuadrado y que se presta muy bien para hacer pérgolas, como lo voy a hacer a continuación. Si yo selecciono ya mi línea, me voy a esta opción que sigue. Yo voy a ponerle que mi perfil cuadrado lo quiero de 30 de peralte, punto 3 por, vamos a dejarlo punto 10, punto 15, porque son los soportes más, va a soportar la estructura, entonces más grueso. Y listo, ya tengo este perfil cuadrado adaptado a
mi línea, mi proyección de la línea que yo tenía. Ahora rápidamente voy a copiarlo. Sacar mi línea verde, ok, sobre el eje verde, voy a dejarlo así, entre 2. Y bueno, ahora quiero proyectar mi piso y nuevamente quiero hacer o proyectar el piso de esta modelo que estoy haciendo, de esta pérgola completa. Y para esto me voy nuevamente al icono. Vamos a dejarle igual los mismos medidas, los mismos parámetros. Le doy clic y bueno, ya lo tengo así. Y si nosotros gustamos, lo podemos, vamos a dejarlo así. Y ya podemos hacerlo, por ejemplo, copiarlo n veces. Vamos a ponerle que lo quiero por, vamos a ponerle así. Listo. Ya se dieron cuenta cómo podemos ir creando estas formas. Por ejemplo, quiero que mi hipérbola, para esto me voy aquí, lo voy a poner en la parte baja. Nuevamente selecciono mi línea y aquí sí le voy a bajar porque son los perfiles de menor sección. Vamos a ponerlos de .2 por .12, de 20 por 12 la sección, y listo. Aquí ya, en dado caso, pues ya nada más lo roto 90 grados y me muevo y poco a poco voy a ir generando mi modelado. Aquí me voy aquí, solo quiero en este punto y no sé, unas 8 veces. Y si se dan cuenta, voy creando poco a poco mi pérgola utilizando este icono que vemos aquí, que me crea rápidamente y fácilmente perfiles cuadrados. Ya puedo ir copiando estos perfiles y ya me quedo de esta manera. Y si se dan cuenta, aunque pareciera complejo esta pérgola o el modelado de esta pérgola, con esta opción se hizo bastante fácil, bastante rápido. Y bueno, ya ustedes ya pueden crear con esta opción diferentes cosas con perfiles cuadrangulares, y ya pueden adaptarlo a lo que ustedes gusten proyectar. Bueno, pues ya estamos a punto de terminar, ya son de las últimas opciones. El video se ha hecho extenso, pero bueno, porque como les he comentado, cuando yo explico o trato de hacer videos de plugins, trato de ir un poquito más allá, aunque me tarde o se haga extenso el video. Ya ustedes ya con más calma pueden ir pausándolo, pueden ir viéndolo por partes, independientemente que se esté haciendo largo, sean un poco largos. Y más este plugin de Emiliano Bits, donde vienen muchísimas opciones, pero bueno, yo trato de explicarlo de esta forma. Espero y les agrade que la explicación que les doy y los ejemplos que les doy, que les sean útiles. Y como les comento, no importa tanto ya que a lo mejor se haga un poco más extenso, ya ustedes con más calma pueden ir pausándolo o pueden ir regresándose para ir viendo cada uno de los ejemplos con más calma. Vámonos al siguiente. Es muy parecido al anterior, es solamente que nos va a crear perfiles tubulares. Yo ya seleccioné mi línea, me voy aquí, le voy a indicar el espesor del diámetro o el diámetro de la tubería, le doy a aceptar y bueno, aquí nos crea este tipo de perfil. Ya se puede utilizar para diferentes formas, tuberías, barandales, etcétera. Yo por ejemplo aquí estoy en un grupo, me adentro al grupo y le doy un espesor
Vamos con la tubería. Y aquí tengo ya mi tubería de esta forma. Para la siguiente herramienta, supongamos que queremos crear una cubierta a 2 aguas, tanto laterales como transversales. Con esta opción o esta herramienta lo vamos a poder crear. Nos va a crear una especie de vigas o de perfiles, igualmente como en la opción anterior, pero esta vamos a modelar todo el grupo de vigas con base a estas caras que tengo aquí. Por ejemplo, vamos a crear esta estructurita rápido. Si yo le doy clic a esta cara primero, bueno, vamos a explotar esto. Ok, le doy clic a esta cara, voy a crear las vigas laterales. Me voy a la siguiente opción, donde me está indicando con los parámetros que tengo aquí, tanto el ancho de la viga como la altura de la misma o el peralte de la misma y el espaciamiento entre cada una de ellas. Yo lo tengo de 20 por 30, si lo voy a dejar. Como son las vigas laterales, ahorita le voy a poner que haya, a ver cuánto tengo aquí rápidamente. Cuánto tengo aquí, como son las laterales, me voy a este punto, 8 metros. A 2 metros lo voy a dejar. Sí, a 2 metros. Vamos a dejarlo a 2 metros. A ver qué tal. Ya le ingreso estas medidas. Me voy a crear. Como lo quiero lateral, que quiero que me las cree de este punto a este punto. Y listo. Ya me creo esta parte. Y para completar, también hago la misma operación. Ok. Ya tengo listas mis vigas longitudinales, van a servir como de soporte de mis vigas transversales. Lo voy a crear y para esto, como la herramienta necesita una especie de guía para modelar o crear estas vigas, voy a subir estas dos caras. Y ahora sí voy a crear mis vigas transversales. Ahora le doy clic a esta cara. Como son las transversales, ahora le voy a indicar que el espaciamiento sea más cercano a 50 centímetros. Perfecto. Y ahora le voy a decir que me lo mande de este punto a este punto. Y listo. Y también hago lo mismo para la siguiente cara. Ya me lo creo. Ahora ya puedo borrar las caras que tenía y listo, ya creé mi estructura. Ahora rápidamente, no sé, le podemos poner materiales. Bueno, vámonos con la siguiente. Para concluir con las últimas dos herramientas, no nos vamos a salir del mismo contexto. Ya habíamos creado esta especie de vigas a 2 aguas. Y para esto me voy a adelantar a la última y luego me voy a regresar a la penúltima, porque vamos a generar con esta herramienta. Le doy clic aquí a mi cara, techos a 4 aguas, más o menos un estilo californiano, y en los parámetros que me está indicando aquí vamos a ingresarle tanto el ángulo de las aguas que yo quiera designarle, y bueno, aquí en el B, la letra B, nos va a indicar la distancia del voladizo o de la marquesina, como se dice comúnmente, que le vamos a dar. Vamos a dejarlo así. Le pongo crear y como se dan cuenta, ya me generó esta losa a 4 aguas, estilo californiano. Y lo podemos hacer de una manera muy rápida, o el mismo esquema que tengo aquí, vamos a ingresarle los mismos datos. Tengo que designar la cara y lo creamos. Y si se dan cuenta, ya me lo generó. Ahora sí, vámonos con la última. Y precisamente me adelanté porque ya ven que para crear estas estructuras se necesita una especie de caras o guías para que pueda generarlo. Entonces me voy a basar en estas que ya había hecho. Me meto la cara
le doy clic a cada una y ahora sí me voy a la herramienta, la última que vamos a ver, con los mismos parámetros que vimos en la anterior, donde hicimos la estructura 2 aguas, el ancho del perfil, el peralte y la distancia entre cada una de ellas. Vamos a dejarle .8, así vamos a dejarle esos mismos parámetros que tengo aquí. Vamos a darle generar. Como es un poco más complejo, obviamente se va a tardar un poco más. Y listo, vamos a hacer rápidamente el otro y ya regreso cuando ya esté. Y como se pueden dar cuenta, me quedó una perfecta modulación de cada una de mis estructuras con sus aguas, sus inclinaciones pertinentes. Imagínense el trabajo que nos estamos ahorrando si tuviéramos que hacerlo con las herramientas nativas. Y bueno, ya se pueden percatar que este plugin es muy interesante, muy funcional y sobre todo que nos optimiza muchísimo tiempo el modelado que estemos realizando. Bueno chicos, pues ya hemos terminado el tutorial del día de hoy. Se hizo un poco más largo de lo habitual por las mismas características y funciones de la extensión. Ustedes ya pueden irlo con más calma, viendo por partes. Lo pueden ir pausando, lo pueden ir adelantando. Además de, como les había comentado en anteriores videos, cuando realizo un video de plugins o herramientas, procuro profundizar un poco más sobre cada una de las opciones. Algunas son básicas, así que no hay que hacerlo mucho, otras no. Y bueno, y así ampliar un poco más el panorama o la idea de cada una de estas herramientas para todos ustedes. Yo les agradezco mucho su atención y sobre todo que apoyen al canal y me dediquen de su tiempo al ver cada uno de estos videos. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense mucho. Chao.